como les decía, me toca un ratito más para comentarles dos instrumentos que aplicamos aquí en Argentina. Los dos son bastante controvertidos, uno de ellos más conocido, que es el de la expropiación. En realidad el desafío que me había planteado Martín era poder comentar lo que en Quito hizo Antonio Azuela, que es presentar un caso de expropiación en situación de emergencia en la Ciudad de México, cosa que voy a hacer, pero que también creía importante contextualizar esa situación en relación a la Argentina, en algunos casos que también nosotros hemos tenido o estamos teniendo. Y el otro instrumento, como les decía, es menos conocido y lo hemos aplicado bastante y fue el que me llevó a participar de este encuentro en Quito, que es el de la usucapión. La usucapión por la vía administrativa. La usucapión por la vía administrativa es una ley nacional, la ley 24.320, una ley que data del año 1994, pero que tiene su antecedente en el año 1977, en el gobierno de la dictadura militar, por lo tanto fue luego ratificada en tiempos de la democracia en Argentina. Y se trata de la posibilidad, básicamente, de que los estados provinciales y los municipios puedan incorporar a su dominio inmuebles de los cuales los municipios o las provincias vienen ejerciendo la posesión en los términos del artículo 4015 del Código Civil. Yo me preguntaba, y fue parte de la investigación, qué llevó en el año 77, en tiempo de la dictadura militar, a pensar en un instrumento que sale de la lógica del derecho de propiedad en la Argentina y de la lógica en la que opera los sistemas judiciales argentinos, en los cuales la confrontación de intereses es lo más habitual, y ahí me encontré rastreando y pudiendo hacer alguna entrevista personal, que lo que había sucedido era que se habían adquirido algunos predios para hacer obras públicas muy puntuales, hospitales, alguna escuela, y que generado el acto de construcción con sus costos y habiéndolos pagado, luego el Estado no los podía registrar esos bienes a su nombre, porque se encontraban que esos predios, aunque se habían comprado por boleto, no se podían escriturar. Entonces esos funcionarios, preocupados por su responsabilidad patrimonial ante la imposibilidad de registrar a favor del Estado Nacional, porque originariamente la ley solo permitía la usucapión al Estado Nacional, hicieron que se sancione una legislación, que es esta que hoy voy a comentar, que permite a las provincias y los municipios de manera directa, sin pasar por la vía judicial, ni tampoco teniendo que notificar al propietario registral de ese predio, un título de propiedad con el solo decreto del gobernador o del intendente. Los pasos para que la usucapión administrativa, según la ley vigente, se pueda concretar es, primero, determinar, obviamente, la ubicación geofísica del predio, poder, a partir de dictámenes de oficinas técnicas municipales, acreditar que ese predio se encuentra en posesión del Estado. Luego, incorporar al expediente administrativo un plano de mensura de ese predio. El cuarto paso que está aquí comentado es el de publicación de edictos. Este paso lo agregamos nosotros porque la ley no lo requiere, la ley ni siquiera obliga a publicar edictos. Nosotros en el momento de aplicar este instrumento desde la Escribanía General de Gobierno creíamos que era una buena práctica que se publiquen estos edictos, porque creemos que la función administrativa requiere de publicidad de los actos de gobierno y por lo tanto del derecho de defensa del administrado, en este caso, que es el propietario, a poder oponerse. Luego un dictamen legal, por último un decreto del intendente municipal anulando la inscripción de dominio anterior y generando una nueva con el plano generado a favor del municipio. Provincia. Por último, una escritura de protocolización de todas esas actuaciones
y una inscripción registral en el registro de la propiedad inmueble a favor del Estado. Si bien el objetivo originario de la ley tuvo estos casos muy puntuales y de hecho fue una ley que se archivó a pesar de estar incorporada al Código Civil, porque durante muchísimos años nunca se había aplicado prácticamente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, y pudimos corroborar que en otras provincias del país, fuimos viendo la necesidad de desempolvarla, si se quiere, y aplicarla cuando llegan a la Argentina los planes federales de vivienda y los municipios nos planteaban la urgencia en construir viviendas porque parte de la recuperación económica de nuestro país a partir del 2003 tuvo que ver con un programa muy fuerte y de una escala importante de construcción de viviendas sociales, y los municipios no tenían tierra disponible de manera inmediata para disponer. Fue así que algunos nos decían, lo raro es que en realidad hay mucha tierra vacante, sobre todo en los pueblos del interior de la provincia, incluso en muchas de estas tierras nosotros estamos con posesión porque hemos armado ahí una canchita de fútbol, o generamos un espacio público, o generamos en tierras privadas un lugar de esparcimiento o cultural, pero como el titular falleció hace tantos años, es imposible poder generarle la compra o tener un título de propiedad, y las expropiaciones tardan años. Entonces así fue que les propusimos a algunos intendentes puntuales aplicar este instrumento de la usucapión administrativa para poderle ofrecer al Estado Nacional, que era el que proveía los fondos, el título de propiedad que se necesitaba para poder ejecutar las viviendas, y el resultado fue muy bueno. Ya les voy a mostrar en números, pero muy rápidamente en un proceso todo trámite que está generado a partir de este cursograma no tarda más de 180 días con un municipio haciendo las cosas relativamente bien, con lo cual imagínense que hacerse un título de propiedad perfecto en ese tiempo y sin costo es muy beneficioso. Pero también vimos que a medida que el instrumento empezó a aplicarse podía ser útil para otras situaciones. Y ahí se inscribe una de las preguntas que también hoy me hacían a la mañana con la regularización dominial. Aplicarlo a situaciones colectivas de familias que estaban ejerciendo posesiones hacía más de 20 años de determinados lugares. Incluso el primer caso que tuvimos fue en Moreno, con un barrio construido por la Fundación Evita, el barrio Evita Obrera, que incluso había tenido una ley de expropiación que nunca se había podido ejecutar porque los titulares eran personas del año 1900, que era imposible localizar, poder trabar la litis, como le llaman los abogados, y poder generar el juicio de expropiación. Entonces lo que se hizo allí fue aplicar esta ley con el principio de accesión de posesiones, que también lo autoriza el Código Civil. Por el principio de accesión de posesiones, el poseedor actual puede ceder sus derechos, en este caso al Estado, al municipio, el municipio aprovecharse de la posesión que ejerció un tercero para por esta vía poderle generar al predio un título perfecto, y a partir de allí sí luego transferir con escrituras gratuitas generadas a través de la escribanía de gobierno una escritura individual a cada uno de los vecinos que estaban viviendo. En el marco en el que nos tocó realizar estas intervenciones y utilizar el instrumento es un poco el que ya les comentaba hoy desde el punto de vista de la imposibilidad o de la dificultad de acceso al suelo en la Argentina de millones y millones de familias en un mercado absolutamente desregulado que tiende los precios fuertemente hacia el alza. Por lo tanto, teníamos un desafío que es ver cómo podíamos validar este instrumento también con un criterio en la Argentina del derecho de propiedad bastante excluyente, sobre todo cuando se busca hacer llegar ese derecho a los sectores más humildes. El marco constitucional que tenemos en nuestro país no nos ayuda. La Argentina, como ustedes saben, desde el año 49, que tuvo la función social de la propiedad, que luego en el 55 fue dejada de lado, no volvió a recuperar ese principio de función social de la propiedad. Tenemos una constitución que también considera la propiedad inviolable, un código civil
que diagrama los derechos reales como absolutos y exclusivos y perpetuos, en donde las acciones del Estado o las limitaciones administrativas a la propiedad son consideradas justamente eso, meras limitaciones a la propiedad, una escasa legislación urbanística. 2 provincias solamente en nuestro país cuentan con normas urbanísticas de regulación de usos, ocupación, subdivisión del suelo y nulos instrumentos. La provincia de Buenos Aires recién los incorpora hacia el año pasado, en noviembre, cuando se sanciona la ley conocida como Ley de Acceso Justo al Hábitat, que sí, escuchando acá Magda, trae muchas de estas buenas prácticas que han desarrollado tanto colombianos, brasileros y de tantos otros países, que sin duda cuando tengamos la decisión política de que se aplique va a cambiar esta realidad en la que viven desgraciadamente muchos de nuestros habitantes. Tenemos una discusión pendiente, por supuesto, en torno a la reforma urbana. Acá llega un amigo, Facundo, que ha trabajado mucho en este tema. La reforma urbana en la Argentina recién ahora pareciera que empieza a tomar volumen. Ustedes están todos acá hoy presentes en un marco más que importante, porque están seguramente interesados en este debate, en ver cuáles son las herramientas, en qué se está pensando en el mundo, en la Argentina. Pero esto es un tema lamentablemente bastante reciente en nuestro país. Y también sí hemos encontrado en este último tiempo una gran variedad de programas de construcción de vivienda. Dentro del marco de estos programas de construcción de vivienda, como les comentaba hoy, la usucapión administrativa fue una herramienta muy importante para lograr tener suelo calificado. De hecho, Juan Duarte hizo un trabajo muy interesante, creo que Juan Pablo del Río, donde analizaban por calidad de suelo las edificaciones que se realizaron en el marco de los programas federales de vivienda, tomando por deciles del 1 al 10, de la máxima a la peor calidad de suelo, y nos encontramos con la grata sorpresa de que las mejores calidades de suelo habían sido los que se habían incorporado por la usucapión administrativa, con lo cual también eso nos da un marco de mucha satisfacción por haber encontrado estas alternativas. Acá son algunos ejemplos de aplicación interesantes en muchos casos, porque no solamente se movilizó suelo vacante u ocioso, sino que se utilizó en lugares donde ya había ciudades, donde no había necesidad de generar grandes inversiones para hacer carreteras, para hacer servicios, para generar equipamiento. La ley no solo se utilizó para vivienda social, también sirvió para generar bienes públicos importantes, hospitales, centros educativos, de esparcimiento. Las cifras, como yo les comentaba hace un rato, son importantes en este contexto de ausencia muy fuerte de instrumentos de intervención urbana por parte del Estado, porque fueron más de 24.000 terrenos en un término de 4 años los que se incorporaron, con una superficie que supera las 700 hectáreas, una evaluación fiscal de más de 4 millones y un valor aproximado en el mercado de 120 millones. Los pros de este proceso creemos que son muchos. El primero es la gratuidad y la sencillez del trámite, el compromiso de los gobiernos locales para regular el acceso al suelo. Quiero destacar que la provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios y llegamos a aplicar esta ley en casi la mitad, en 60 municipios. El crecimiento y el conocimiento del uso del instrumento, cuando fuimos midiendo desde el 2007 que lo empezamos a aplicar hasta hace unos meses que yo dejé de hacerlo, ha ido creciendo en su uso y aplicación. Y nos encontramos también con la grata sorpresa de que salíamos de esta lógica de la regularización jurídica de la tierra y los intendentes y los municipios con sus equipos pasaban a comprender que el uso del suelo debía ser incorporado como una lógica de planificación urbana que diera a los terrenos vacantes u ociosos usos dentro del concepto de ciudad. Y así fue que, por ejemplo, en Monte, a partir de la usucapión administrativa, se detectó
proyectaron varios predios en condiciones de ser utilizados. Se conformó un programa que se llama Plan Municipal Construyendo mi Casa, a partir de la incorporación de varias manzanas o varias hectáreas linderas o complementarias del casco urbano, y sobre esos predios el municipio no solo generó un loteo, y esos lotes fueron vendidos por subasta pública a quienes estaban inscriptos como familias beneficiarias de un lote social o de una vivienda social, sino que tuvo dos acciones muy importantes. Primero, que generó con el precio una baja del valor de los demás lotes que se vendían en monte. Cada lote salió a la venta en unos 30.000 pesos, cuando en el mercado hasta ese momento cualquier lote no valía menos de 120.000 o 130.000 pesos. Se generó una escala muy importante, porque de 1.000 viviendas de déficit que había en monte, con la prescripción administrativa en un año y medio se ejecutaron 300 viviendas, o sea que en la escala fue muy fuerte la intervención. Y el precio que el municipio cobró por los lotes no se lo quedó, sino que lo reinvirtió en el mismo predio. El 80% de lo que el municipio cobró por los lotes se los devolvió a los vecinos en materiales para construir su casa por autoconstrucción, con unas tipologías de vivienda, generándoles una platea a partir de la cual poder edificar, y el otro 20% lo utilizó el municipio para, con maquinarias propias y empleados municipales, generar las infraestructuras, que es la foto que están viendo en este lugar. Entre las cuestiones pendientes respecto a este instrumento, o las situaciones que creemos que podrían mejorar, una de ellas tiene que ver con la escala. Creemos que podría ser mucho más fuertemente aplicado, y hay de hecho más de la mitad de los municipios de una sola provincia, que es la de Buenos Aires, que no lo aplica. Existen fuertes resistencias de los profesionales del derecho. Realmente nosotros, cuando empezamos a aplicarlo, fuimos muy cuestionados, incluso tuvimos que validar este instrumento en algunos eventos científicos de abogados, de escribanos, de registradores, para poder fundarlo. No había material, de hecho los primeros materiales los empezamos a producir nosotros en términos de doctrina y de jurisprudencia, para poder defender su constitucionalidad, a pesar de que nunca había sido declarado inconstitucional, y hasta hoy con esos resultados tampoco lo ha sido. Y luego creemos que sí tiene falencias técnicas que pueden ser mejorables. Como conclusión en este tema, creemos que hemos demostrado que el Estado puede y debe competir por bienes de los que antes tenía el monopolio del sector privado. En esto somos muy duros, porque decimos que nadie se opone a las usucapiones generadas desde el sector de los abogados, de los escribanos, de los sectores privados. Son prácticas aceptadas, y pareciera que cuando se construyen ese tipo de usucapiones es la viveza la que reina, y que viene ese hombre o ese profesional que asesora a alguien para quedarse con un terreno. Ahora, cuando lo hace el Estado, somos cuestionados. Y creemos que a partir de esa idea, lograr el acceso a la tierra en función de las necesidades sociales es un hecho posible. Así que bueno, esto es respecto a uno de los dos temas. Voy a tratar de correr para llegar, porque el otro también es un tema muy importante, con mucha entidad para nuestro país, y con lo que pasa a nivel latinoamericano, que es el de las expropiaciones. Como les contaba, esta es una presentación que en Quito hizo un jurista, sociólogo muy reconocido, Antonio Azuela, así que espero que cuando le manden el video, Antonio no me tire piedras, no se enoje, porque la verdad que no es fácil reemplazarlo a él para explicar este trabajo que Antonio ha hecho muy bien. Partimos justamente de una definición de Antonio y de otros autores en cuanto a la expropiación como uno de los poderes fundamentales de todo Estado, que consiste en la capacidad de suprimir legítimamente la propiedad a nombre de un interés que se considere superior, un interés general.
Los requisitos en Latinoamérica, por supuesto en Argentina, son los mismos. Es una declaración previa a la expropiación de utilidad pública y una indemnización al propietario. Ambos requisitos generan controversias. Si después en las preguntas quieren saber cuáles son esas controversias, hay chorros de tinta para poder ampliar, pero la verdad que tengo que apurarme. ¿En qué tipo de situaciones dentro del medio urbano este instrumento se utiliza? Lo podríamos caracterizar en 4 grandes campos de su utilización. Una es para la creación de bienes públicos, que es la más justificada y aceptada socialmente. Hablamos de caminos, de escuelas, de hospitales. En el caso acá de mi amiga colombiana, han tenido la experiencia
un terremoto de 8.1 en la escala de Richter, que fue violentísimo, en donde todo el centro histórico de la Ciudad de México se vio perjudicado. 4.300 predios se necesitaron expropiar para reconstruir la vivienda. Fue un enorme éxito en la política habitacional porque se intervino sobre viviendas y sobre predios que ya estaban enormemente degradados antes del terremoto, con lo cual se hizo una renovación urbana en favor de los actuales ocupantes, enormemente exitosa por el poco tiempo que tardó. Demandó 2 años para que todo el proceso de renovación urbana se logre, y a su vez poder regularizar esas viviendas dentro del mismo barrio para quienes habían sido afectados por el terremoto. Fue un silencioso fracaso, nos comentaba Antonio, y el trabajo que él realizó en términos jurídicos, porque lamentablemente en México, a diferencia de la Argentina, no es necesaria una ley para expropiar, se puede expropiar por decreto. Lo que sí tienen en México es una acción de amparo ante esos decretos. Y hubo un porcentaje menor, el 10% aproximadamente, de los propietarios quienes recurrieron a esa acción de amparo para poder reclamar por la inconstitucionalidad de la expropiación, y ahí la justicia en México tuvo una posición bastante contradictoria. Por un lado, les denegó las medidas cautelares para que frenen con el avance del Estado en la reconstrucción urbana, pero por otro lado declaró la inconstitucionalidad de las expropiaciones y quintuplicó el precio que el gobierno estaba dispuesto a pagar por ellas. Así que fue un verdadero fracaso en términos jurídicos, incluso la defensa que el mismo gobierno mexicano realizó de este gran proyecto de renovación urbana. Ahí cambiaron de casa, pero no de barrio, 43.000 familias, la escala es enorme. Bueno, esto ya lo comenté, la cantidad de juicios de amparo, los jueces, bueno. ¿Qué pasa en la Argentina? Y sé que me quedan 5 minutos, voy a ser muy rápido. Bueno, en términos jurídicos, nosotros, como les comentaba, nuestra Constitución Nacional establece en el artículo 17 que la propiedad es inviolable y que ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley, y que la expropiación por causa de utilidad pública debe ser aplicada por ley y previamente indemnizada. Entonces, en la Argentina, ¿qué actores intervienen ante los procesos de expropiación? Los 3 poderes del Estado. Se requiere una declaración de utilidad pública por parte de la legislación, de las legislaturas nacional o provinciales. Interviene el Poder Ejecutivo para luego darle aplicación al proceso de avenimiento o de juicio expropiatorio, y también interviene la justicia ante situaciones de planteos de inconstitucionalidad. Las leyes vigentes en materia de expropiaciones, una ley nacional, la 21.499, y una ley provincial, la 5.708, ambas muy antiguas, la de la provincia de Buenos Aires del año 1952, que tiene 2 excepciones a estos principios de intervención previa de la legislatura, que es en el caso de grandes obras hidráulicas y de construcción de carreteras o vialidades. ¿Qué hemos podido corroborar como etapas del ejercicio expropiatorio en la Argentina? Una claramente identificada con la dictadura militar, en un proceso de erradicación de villas que trajo consecuencias nefastas, ¿no? Los primeros asentamientos en la Argentina tienen que ver básicamente con estos programas de erradicación de villas, que son los que después terminan en leyes de expropiación para ir resolviendo la situación de estas familias que eran desplazadas de la ciudad de Buenos Aires. La utilización sí masiva para construir autopistas urbanas, se expropiaron más de 15.000 inmuebles para construir la autopista de 25 de Mayo, y bueno, tengo... y la autopista 3, gracias Facu.
Y el otro gran desafío del gobierno militar fue construir rellenos sanitarios o basurales, o grandes basurales, y allí también se avanzó en expropiaciones en todo lo que es el cordón ecológico de la provincia de Buenos Aires y del área metropolitana, en donde se dio una particularidad que fue que muy fácilmente se logró expropiar villas y asentamientos y fueron removidos estos vecinos para construir los rellenos. También fueron deshabitados emprendedores que tenían su emprendimiento con el conocido como vino de la costa, que fueron sacados de esos lugares para hacer los rellenos sanitarios, pero cuando tuvieron que avanzar hacia la zona de San Isidro, que es una de las zonas más ricas de nuestra provincia, allí la resistencia fue muy fuerte y se frustró el avance expropiatorio y de los rellenos sanitarios hacia esa zona norte. La década del 80, antes del regreso de la democracia, empezó a generar, a partir de la expropiación, grandes complejos habitacionales para ir resolviendo paulatinamente situaciones de necesidad habitacional no resuelta. Las famosas pajareras son conocidas. Y la década del 90 nos trajo el fenómeno de la regularización jurídica, de la regularización dominial, y nos preguntamos si este tiempo es un tiempo de resolver la emergencia habitacional a partir del uso del mecanismo expropiatorio, o es un mecanismo más clientelar. Nos preguntamos, a partir de esta lógica de regularizar dominialmente, si entonces se consolida la idea de que expropiar para terceros es legítima en la Argentina. Y tenemos un fallo de la Corte muy conocido, como el fallo O'Connor, que efectivamente, siguiendo la jurisprudencia del fallo de Kelo versus New London, dice que en virtud de necesidades sociales extremas y de emergencia es legítimo expropiar para terceros, o sea, es legítimo expropiar para regularizar dominialmente, pero en este caso, que también era en un terreno en San Isidro, también se produce una contradicción, porque dicen que es legítimo expropiar para terceros, pero declaran inconstitucional esa expropiación en particular por considerar que no es proporcional el uso de la facultad expropiatoria con el fin que se persigue. Entonces, esta es la realidad, ¿no? Esta es la pregunta: si esto es regularizar, es expropiar para la emergencia o generar más clientelismo. Es algo pendiente en la Argentina. Y les cuento 2 o 3 casos para terminar, porque son interesantes y prometo que voy a ser rápido. Uno que se produjo en el año 1985, cuando fue necesario expropiar un pueblo entero de nuestra provincia, Villa Epecuén, en el partido de Adolfo Alsina, al sur de la provincia de Buenos Aires. Se lo expropió por un decreto, justamente porque es una de las causas de excepción, el decreto para obras hidráulicas. ¿Se acuerdan que yo le dije que había 2 excepciones? Una son las obras hidráulicas y las otras son vialidades. Entonces se expropió por decreto. Se expropió bajo el criterio que impuso el Consejo de Expropiaciones, que era necesario durante 10 años mantener ese pueblo inundado para generar nuevos cauces y evitar futuras inundaciones para la zona, y que los 10 años de inundación de los inmuebles obviamente iban a hacer que pierdan su valor. Se expropió al 50%, el decreto lo dice, de lo que los inmuebles valían antes de que se produjera el fenómeno. Y aquí también tenemos un caso de jurisprudencia importante de expropiación inversa o irregular, que es el caso de Faut Pedro y otros con provincia de Buenos Aires. Faut era el dueño del hotel del pueblo de Villa Epecuén, que plantea la expropiación inversa, irregular, y la inconstitucionalidad del decreto, porque considera que el 50% del valor no era suficiente, pide el 100% de indemnización, y en este caso la justicia deniega la pretensión del dueño del hotel, diciendo que en realidad, con un atajo legal, ¿no? Porque tampoco se expidió sobre el fondo de la utilidad pública y demás, o sobre el valor indemnizatorio, sino que dijo:
Usted no utilizó el medio procesal más indicado porque avanzó por una solicitud de inconstitucionalidad del decreto que generó la expropiación, pero no avanzó sobre la declaración de inconstitucionalidad de la ley provincial, que es la 5.708, que no contempla la figura de expropiación inversa como usted la plantea, con lo cual el hombre se tuvo que conformar con el 50% del precio del hotel. Estos son algunos casos. Y para terminar, ya tengo el tiempo y soy platense, así que me van a tener que disculpar, y ustedes muchos los habrán visto, los que son de cerca y los que vivieron de lejos, el drama que vivimos los platenses en abril de este año, en donde tuvimos más de 50.000 viviendas con 1,5 metros de agua durante 24 horas. En donde esa gran vulnerabilidad de nuestra ciudad lo que desnudó fue una crisis habitacional y de planificación urbana terrible, en donde habíamos podido corroborar hacía algunos años a partir de un mapeo de villas y asentamientos que en mi ciudad, en La Plata, que es la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, hay más de 100.000 platenses que viven en villas y asentamientos. Lo mapeamos con un sistema que se llama MAPU, que lo pueden comprobar en internet, en donde planteábamos todas las dificultades que nuestra ciudad tiene para los sectores de la periferia, para los más humildes, más de 2.000 millones de pesos de pérdidas, y en este contexto algunos legisladores, incluso la provincia de Buenos Aires, han planteado la necesidad de expropiar determinadas zonas. Estas eran las condiciones en las que vivían los vecinos antes de la inundación, ¿no? Obviamente que esto se profundizó con la inundación ya decretada, ¿no? Desatada. Entonces se adelanta en este caso la Universidad de Arquitectura de la Universidad de La Plata, hace un estudio muy interesante que analiza la situación de desborde del arroyo del Gato, que fue uno de los principales causantes de la inundación y donde las familias más humildes fueron las que más lo padecieron. Y fíjense algunos datos claros, ¿no? ¿Cuántos de estos vecinos antes de la inundación vivían en asentamientos precarios en los márgenes del arroyo? Entre el 70 y 85% de nuestros vecinos antes de la inundación ya vivían en asentamientos precarios. Entonces, la idea de la expropiación en ese caso sobre esa zona es para poder ampliar el cauce del arroyo, para poder adquirir lotes linderos y poder generar, como lo plantean los alumnos de arquitectura, algunas tipologías de viviendas sociales y obviamente dignas, que no solamente van a remediar el daño enorme que le genera la inundación, sino estas condiciones precarias preexistentes. Entonces, claramente lo que nos planteamos es si se expropia por la emergencia o se expropia por el fracaso de las políticas urbanas. Claramente nos inclinamos en que en casos de vulnerabilidad tales se expropia por el fracaso de políticas urbanas. Gracias.